En esta ocasión, en su tinta, Javier Vázquez. Una de mis obsesiones principales es el estilo, es la lengua. Yo creo que un escritor empieza de verdad a ser escritor cuando ha creado, cuando ha trabajado un estilo personal. Algo así como el hecho de leer una página y que uno pueda reconocer, sin saber de quién viene, de quién es ese estilo. Esa propuesta, ese anhelo ha sido muy, muy importante para mí. Yo creo que Javier Vázquez ha visto la ciudad como pocos lo han hecho, esta ciudad. Y creo que lo ha hecho de muy diversas maneras porque su manera de ver la ciudad es a través de un sinnúmero de personajes. Todos estos personajes, que son muchos personajes, crean una sensación de una ciudad sumamente compleja y de una ciudad fragmentada, ¿no? Hay una visión que yo me atrevería a decir la inicial de Javier, que corresponde a seguramente dos de sus libros, los primeros, es decir, Ciudad Lejana y El hombre de la mirada oblicua, en la cual sus personajes están asfixiados, están encerrados. Esos primeros libros, esos primeros personajes encerrados, llegan a un momento en el que tienen que salir. Y creo que una de las primeras salidas se da cuando Javier escribe esta novela corta que se llama El secreto. Uno de los personajes, el personaje sale a la calle, sale a la ciudad y la ve como alguien que está perdido y sale a vengarse, sale en un acto demoníaco a poseer esa ciudad que los otros personajes, un poco los del pasado, la habían visto con miedo, una ciudad que estaba cambiando, etc. En mi literatura, la ciudad de Quito posee o tiene un papel muy importante, ¿no? Es un escenario que me ha costado muchísimo esfuerzo trabajarlo, ¿no? Porque para empezar tuve que hacer una lectura totalmente nueva de la relación mía con la cultura del Ecuador. Tuve que suprimir una serie de lugares comunes, de prejuicios, de cosas que me habían enseñado, me habían dicho, no solamente de mi ciudad, sino también del país. A partir de esta limpieza interior, digamos, de esta relectura del país, empecé a crear esta ciudad que, si bien tengo una relación conflictiva con ella en muchos aspectos, pero después de todo yo nací aquí, mi memoria, mi infancia, mi relación geográfica está instalada en esta ciudad. Una ciudad que es mitad imaginaria, mitad inventada, mitad real, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de elementos como el hecho de la lluvia, que permanentemente está lloviendo y tal. Pero a esta ciudad he intentado vincularla con ciudades como París, Barcelona, ciudades como Londres, y eso ha sido uno de los juegos, una de las propuestas estéticas que yo bueno, he propuesto, ¿no? que me he propuesto dentro de mi literatura. Bueno, yo pienso que Javier Vázquez es uno de nuestros narradores con mayor capacidad para concretar figuras de personajes. Quizás eso sea uno de sus principales méritos. Un compromiso muy de fondo que no tiene que ver con una moral edificante, con una moral sometida a los valores dominantes en la sociedad, que son, sabemos, valores hipócritas, valores de dominio, valores de coerción de la libertad humana, sino esta capacidad más bien de ejercer la libertad en una actitud no de complacencia con los otros, no caritativa, sino por el contrario de una exigencia al otro ser humano que implica un profundo respeto por la condición humana.
Es eso lo que yo admiro en esa ética de los personajes, que se conjuga con la ética del escritor. Es decir, el escritor tampoco es complaciente, tampoco es alguien que transige con los valores del entorno, que no transige con los modos de actuación de una cultura, de un medio cultural en mucho vinculado a la concesión mutua entre mediocridades. Entonces esa intransigencia de Vázquez, que es prueba de una alta ética de escritor, se conjuga también con la ética de estos personajes, que incluso pueden llegar en algunos casos digamos, al crimen, a la muerte, o en el caso de Crons, a esta soledad tremenda, pero en la cual se realiza justamente esta profunda actitud humana de integridad, de libertad, de no claudicación. Bueno, Camacho, igual que otros personajes como Roldán y en algunos aspectos el mismo coronel Juan Manuel Castañeda, son personajes que yo he trabajado desde una zona de penumbra, desde una sombra muy cercana al mal, ¿no? Se supone o se dice que el mal no existe. Yo me sorprendo que se diga eso, porque si hay algo que es un elemento enriquecedor y que ha sido un compañero permanente de la historia de la literatura, es la relación de los hombres con el mal, es decir, con el crimen o con una serie de cosas similares. Detrás de la obra, no solamente mía, sino de cualquier escritor, el material autobiográfico es evidente, es evidente. Hay muchísimos personajes de mis libros que están tomados de la realidad, que están tomados del contexto en el que vivo. Pero hay algo que sí quiero señalar. Yo no puedo crear personajes precisos, exactos, a partir de una persona. Tomo elementos de varios y así construyo los personajes. No puedo directamente hacer un retrato, digamos, preciso de una persona y trasladarlo a uno de mis cuentos o a un episodio de mis novelas. Vázquez es primero escritor y eso es a lo que se dedica. Y en esa medida es de los pocos que se siente orgulloso de ser primero escritor. Su ética de escritor tiene que ver justamente con esa responsabilidad en su escritura, con el mundo de su escritura y a partir de ello con la realidad. Hace 30 años en el plano latinoamericano era muy extraño que un escritor fuera solamente un escritor. Recordemos que muchos grandes escritores eran abogados, ejercían otras profesiones y naturalmente muchos de ellos sobrellevaban la vida, la alimentación diaria con la cátedra. No ha ocurrido eso con Javier. Javier es un hombre dedicado 100% a la literatura, dedicado 100% a la escritura. Yo pienso que lo último que se olvida de una novela, después de leerla y después de que ha pasado mucho tiempo, son los personajes. Uno se olvida la estructura, incluso el ritmo del estilo, pero los personajes, la fuerza de los personajes, sea este un hombre, una mujer, personajes secundarios, es algo que no se olvida. Entonces los personajes secundarios de un escritor como Dickens, o los personajes de Dumas, o los personajes de Flaubert, o para hablar o de Conrad, o de muchos otros maestros, siguen rondando y siguen acompañando mi vida cotidiana. Y quizá ese fue mi propuesta, mi estímulo, mi deseo desde muy temprano, ¿no? Hacer una novela, escribir unas novelas con personajes convincentes, ricos, complejos y tales. Espero haberlo logrado a mi manera, ¿no?